Estamos listos para el ajuste de la economía. Eso es lo que parece decir Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, sobre el contexto económico al que se puede enfrentar Estados Unidos. Están preparando una recesión rápida de la economía para garantizar la estabilidad y el crecimiento a largo plazo de Estados Unidos. El mercado y la economía se están desintoxicando. El ajuste ya está aquí. Lo vamos a ver y lo vamos a sentir en nuestras propias carnes. Un plan diseñado y estructurado para pensar en un dolor de corto plazo que evite un desastre gigantesco a futuro. El plan de Scott Bessent es que desde este 6,15% reducirlo muy rápidamente al 3%. Si Estados Unidos tiene que refinanciar esa deuda a unos tipos de interés muy altos, y estamos hablando del 30% del PIB, entra en una espiral de gasto yonki total. Generalmente, el índice de incertidumbre global lidera a los spreads de crédito. Esto quiere decir que estamos en el preludio, quizá, de que los spreads de crédito empiecen a sumar. Si esto ocurre, sí que podemos ver un entorno de recesión económica pronto. Estamos listos para el ajuste de la economía. Eso es lo que parece decir Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, sobre el contexto económico al que se puede enfrentar Estados Unidos. Están preparando una recesión rápida de la economía para garantizar la estabilidad y el crecimiento a largo plazo de Estados Unidos. ¿Cuál es el contexto macroeconómico de Estados Unidos? ¿Cuál es ese grado de ajuste? ¿Qué peligros podemos ver? Y desde el punto de vista del ahorrador e inversor, ¿qué tenemos que hacer? Todo eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes, si te gusta este tipo de contenido, lo que siempre te digo, para apoyarlo, deja tu like, tardas nada en hacerlo, ya somos 100.000 suscriptores, prácticamente estamos ahí, o incluso en la emisión de este vídeo puede que hayamos llegado ya, porque estamos creciendo mucho, pero para hacer crecer más la familia, pues deja tu like, deja tu comentario de qué te parece lo que dice Scott Bessent. ¿Te parece acertado la estrategia de Estados Unidos de tumbar ahora la economía en el corto plazo para luego generar mucho crecimiento en el largo plazo? Me interesa saber tu opinión, déjamela en comentarios y suscríbete al canal, como decía, para hacer mucho más grande la familia. Y muchas gracias por todo el apoyo que me estáis dando, que ha sido gigante, y vuestro apoyo en aquel vídeo que tuvo 110.000 visualizaciones fue fundamental para seguir con la estrategia que llevo acometiendo desde el lanzamiento del canal y seguir con este contenido gratis para todos vosotros. Si no, habría tomado otro rumbo. Así que muchas gracias a todos. Pero dicho esto, vamos a lo que nos interese. Scott Bessent dice textualmente: la economía podría estar empezando a su descenso ya, a su pequeño ajuste después del dopaje público que tuvo con la administración anterior. Scott Bessent es muy claro con sus últimas declaraciones en una reciente entrevista en la CNBC, que aquí sacó las palabras más gruesas dentro de lo que comentó y que conllevó que el mercado, que la bolsa, empezara a descender desde una perspectiva más temerosa y más profunda que correcciones anteriores. Ojo que luego puede venir un rebote y lo vamos a hablar a lo largo del programa. Pero estas palabras lo que vienen a decir es: ¿podríamos estar viendo que esta economía que hemos heredado empieza a rodar un poco? Miren, va a haber un ajuste natural a medida que pasemos del gasto público al gasto privado. El mercado y la economía se están desintoxicando. Nos hemos vuelto adictos a este gasto público y va a haber un periodo de desintoxicación. El ajuste ya está aquí. Lo vamos a ver y lo vamos a sentir en nuestras propias carnes. Todo esto es lo que viene a decir Scott Bessent con sus declaraciones sobre el contexto de la economía. Lo vimos en este post que publicó Elon Musk en su cuenta de X, que lo dice textualmente. Vamos a escuchar las palabras directamente. Aquí lo vemos. Lo que estábamos hablando, efectivamente, que el ajuste ese del gasto público al gasto privado y que vamos a pasar por un periodo de desintoxicación. Lo dicen este corte que dura 42 segundos. Bien, por no seguir con esto, simplemente estamos en un mundo muy incierto, ¿no? Y os planteaba al principio del vídeo, el ahorrador y el inversor tienen que tomar decisiones. Vamos a ver durante los próximos minutos qué es lo que busca Scott Bessent, qué es lo que busca la nueva administración Trump,
qué es lo que busca Elon Musk con respecto al ajuste gubernamental y qué impacto puede tener en el corto plazo en la economía, incluso en el largo, ¿no? Dependiendo de si el plan le sale bien o le sale mal. Pero pase lo que pase, la incertidumbre en el mercado ya se ha instaurado. Es posible que, luego lo vamos a ver, que tengamos un rebote importante, que ya os lo dije en mi newsletter y os lo analicé. Mi newsletter de que pensaba que iba a haber un rebote importante una vez que se descontase el escenario peor. Pero pese a ese rebote importante, creo que 2025 va a ser un año en el que va a haber muchos dientes de sierra y mucha volatilidad. Trump se lo va a tomar así, porque tiene que ajustar su equipo esta política, como bien decimos. O sea, por esta gráfica que veis aquí. Este es el déficit fiscal de Estados Unidos, que en 2024 cerró en el 6,15%. El plan de Scott Bessent es que desde este 6,15% reducirlo muy rápidamente al 3%. Cortarlo a la mitad y sanar esa herida a la mitad es indudablemente dolor muy grave en un impacto muy corto de tiempo, que es lo que estamos viendo en el GDP Now de Atlanta y en las expectativas del PIB, que están desplomadas absolutamente. Además del déficit fiscal, el plan también es que el déficit comercial también se reduzca, que mirad lo que se ha disparado ahora mismo ese déficit comercial por las importaciones masivas que está viendo Estados Unidos. Las empresas están tomando cartas en el asunto y ante las amenazas arancelarias por parte de Trump y la posibilidad de que este contexto te amenazo, te la retiro la amenaza, te pongo aranceles, te los quito y demás, pues cuando se abran ventanas en las que no existan aranceles, compras masivas. Eso es lo que están haciendo las empresas, haciendo sus planes de ajuste. Por eso, como tienen que implementar mucho gasto ahora, estamos viendo un ajuste tremendo en el Producto Interior Bruto que probablemente siga con el gasto gubernamental y la desintoxicación de la que habla Scott Bessent directamente. Una desintoxicación que cuando vemos una persona adicta que le quitas ese producto, esa droga, tarda un tiempo en que su cuerpo empiece a funcionar sin síndrome de abstinencia, sin esa sustancia. Y es lo que puede pasar con la economía de Estados Unidos. Ha sido adicta, ha sido junkie y quitarse de la sustancia va a llevar dolor en el camino. Y quizás lo que busca Scott Bessent, un impacto severo ahora para luego el crecimiento a futuro. ¿Esto realmente es así? Luego os voy a dar mi opinión personal al final del vídeo de lo que pienso que puede pasar, ¿no? Pero es un poco el plan que están diseñando, porque lo ha confirmado Scott Bessent en esa entrevista con CNBC y también lo confirmaba Donald Trump con una entrevista en Fox News. Cuando le preguntaban si Estados Unidos iba a ir a la recesión, no lo desmentía y decía que iba a haber ajuste, que ese ajuste tiene su proceso y es un periodo de transición. Y esto es desaceleración del crecimiento y veremos si esa desaceleración lleva a una recesión, que sean 2 trimestres consecutivos de decrecimiento económico. Esa es la lectura que tenemos que ver en este contexto. Claro, mirad el tuit que os publiqué hace ya más de un año de Morgan Stanley. ¿Qué es lo que pretende o qué es lo que oculta este plan de Scott Bessent? ¿Por qué quiere correr Estados Unidos en hacer el ajuste ya? Y no más adelante, porque podemos decir, venga, vamos a crecer porque teníamos una euforia Trump y vamos a seguir esa línea de crecimiento. No vamos a echarnos a la gente encima. ¿Pero por qué lo quieren hacer ya? La respuesta la tenemos aquí en pantalla. Os lo comentaba y lo decía Morgan Stanley. Si el estímulo fiscal termina en Estados Unidos en 2025 tal y como se prevé, que está terminando, entonces las potenciales vergüenzas de la economía estadounidense sí quedarán destapadas. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Lo comentamos hace un año. Con refinanciaciones de deuda y el daño ya creado por tipos altos. Mal contexto. Pero ¿cuáles son esas refinanciaciones de deuda? Es que eso es lo que está afrontando ahora mismo Scott Bessent y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Departamento DOGE, de Eficiencia Gubernamental, liderado por Elon Musk. Los dos están viendo este gran y gigantesco problema. Nos lo decía Elon Musk en una reciente entrevista también con Fox News, porque, y tal y como comentaba, y me hago eco de Oscar López, en la publicación que hacía en su cuenta de X, este año Estados Unidos debe refinanciar 9,2 billones de dólares de deuda. Esto representa el 25% del total de la deuda norteamericana, o lo que es lo mismo, el 30% del PIB. Claro, imaginaos, porque esto es muy llamativo, que si tenemos que refinanciar esa deuda, o Estados Unidos más bien si Estados Unidos tiene que refinanciar esa deuda a unos tipos de interés muy altos, y estamos hablando del 30% del PIB, entra en una espiral de gasto yonki total y en un mayor pago de intereses de la deuda. Para hacer sostenible al país, lo que quieren hacer es empujar a los tipos de interés de largo plazo, los que no controla la Fed, a la baja. Necesitan que los tipos de interés de los tramos largos de la curva vayan a la baja. Y la única manera de empujar los tipos de interés de los tramos largos de la curva a la baja es generar unas expectativas de desaceleración del crecimiento económico y un mayor dolor en la bolsa
a corto plazo y a medio plazo. Eso es lo que está tratando Scott Bessent, ni más ni menos, en mejorar los rendimientos de los bonos y hacer el mercado de la renta fija atractiva para el inversor institucional, que pivote de la bolsa hacia el mercado de bonos. Y la manera de hacerlo es, ahora mismo las rentabilidades son interesantes, vamos a hacer que haya mucha demanda, ¿de acuerdo? Si hay mucha demanda, el precio del bono va a subir y la rentabilidad va a caer. Y para aquel inversor que quiera aprovecharse de tener un precio más alto del bono para venderlo a futuro, fantástico. Y también incluso para aquel que quiera esperar a vencimiento y llevarse ese cupón. Scott Bessent es un tío muy hábil. Podemos criticar a Donald Trump por mil cosas, que sabéis que yo no me meto en política, pero hay muchas cuestiones en términos de economía que no me gustan. Solo me meto en términos económicos y no me gustan. Pero Scott Bessent es una persona habilidosa. Bessent es un alumno aventajado de Stanley Druckenmiller, que para muchos es considerado como el mejor inversor de todos los tiempos. No es ningún piernas, sabe lo que tiene que hacer y sabe que ha de empujar las rentabilidades del tramo largo de la curva a la baja. Y la manera de hacerlo, es generar esa situación de incertidumbre, hacer menos apetitos a la bolsa, pensando en un muy largo plazo, con el encarecimiento que tenía la bolsa, y generar atractivo por la renta fija para el inversor institucional como medida de protección. Por eso lo que os decía antes de que es momento de fijar nuestras rentabilidades en gran medida. Y productos como este que os he comentado antes me parecen francamente interesantes. Nos lo está marcando el secretario del Tesoro. Nos está marcando que esta es la estrategia adecuada, una de las estrategias adecuadas que tenemos que tener. Mirad cómo están ahora mismo las rentabilidades de los bonos. El bono a 30 años está al 4,6%. Scott Bessent tiene que tirarlo al 4% como poco. Tiene que hacerlo. Y eso va vinculado al crecimiento nominal de Estados Unidos. El crecimiento nominal estadounidense tiene que bajar. Estaba en el 5%. Tiene que bajar al 4, al 3, al 2%. Y esto lo sabe Scott Bessent. Es la estrategia que toma Estados Unidos. Intentar el dolor ahora. Pasar un revés ahora, que nos peguen un puñetazo y tener un crecimiento muy sostenible en el largo plazo. Es el camino que abre, ¿de acuerdo? Porque, además, esto va a ir muy ligado con los spreads de crédito. Si vemos recesión económica en el corto plazo, lo que vamos a observar es que los spreads de crédito se van a disparar. De momento están estables, están en zonas de mínimos desde el año 2007, justamente desde el año 2007, los spreads de crédito. Pero el índice de incertidumbre global ha escalado hasta unas cotas que no observábamos en el año 2020. Y generalmente el índice de incertidumbre global lidera a los spreads de crédito. Esto quiere decir que estamos en el preludio, quizá, de que los spreads de crédito empiecen a sumar. Y si esto pasa, sí que tenemos la recesión encima. Si esto ocurre, sí que podemos ver un entorno de recesión económica pronto. Pero si no pasa, no. ¿De acuerdo? Yo creo que esto dentro del análisis lo tenemos que tener bastante claro en la cabeza. Es el plan que tiene Scott Bessent y el secretario, y digamos, y Elon Musk y Donald Trump. Es el plan que tiene el tridente de la Casa Blanca. Otra cosa que este plan no les termine por cuajar y les explote algo más gordo a futuro. Porque la economía de Estados Unidos hemos visto la resiliencia tan fuerte que tiene. Y la última encuesta de JOLTS de vacantes laborales salió o dio un soplo de aire fresco sobre el mercado laboral, un poquito. Con lo cual, el escenario recesivo no está tan claro en el corto plazo para 2 trimestres consecutivos. Y más en concreto el mercado laboral. Y como no está tan claro, por eso pienso que a lo mejor sí que puede haber cierto ajuste en el primer trimestre, pero que lo más importante y lo que buscaría Scott Bessent y Elon Musk en el corto plazo es posible que se les demore, como también ocurrió con las expectativas de la Reserva Federal de recesión económica técnica o recesión más fuerte a lo largo del 2023 y 2024. Por consiguiente, es posible que este año aguante el crecimiento económico, pero que sea mediados finales cuando sí que veamos pistas a lo mejor más feas. Incluso el ciclo de liquidez está apuntando a 2026, a dentro de un año, al primer trimestre, segundo trimestre del 2026. O sea que a lo mejor no les sale bien la jugada por la gran liquidez que hay todavía dentro del sistema. Pero si esa liquidez y si el ciclo de liquidez se adelanta, entonces sí que les saldrá bien el plan y tumbarán la economía para luego generar un crecimiento sostenido en el largo plazo. Ese es el contexto económico que están mirando, ¿no? Y que además este artículo de Financial Times lo decía, ¿no?
De hecho, hemos visto varias quotes como de Thomas Ryan, economista de Capital Economics, que lo que argumentaba dentro del texto es que dice, este enorme lastre del comercio neto es lo que más ha perjudicado nuestra estimación del PIB del primer trimestre, que ahora se sitúa en el menos 2,5% anualizado. Ahí lo veis, ¿no? Ya que los datos no han compensado el aumento de la acumulación de stock. La buena noticia es que esta situación debería invertirse, lo veis aquí, en el segundo trimestre a medida que las importaciones se normalicen sin la correspondiente disminución del stock, razón por la cual prevemos un fuerte repunte del crecimiento del PIB. Esto es lo que yo pienso también. Yo creo que quizá en el primer trimestre tenemos ese susto del crecimiento, ahí lo vemos, pero que en el segundo veamos aquí otra vez crecimiento, en el tercero quizá también, y en el cuarto quizá empiecen las dudas. Este es un esquema que podemos barajar pensando en este mismo año. Lo que quizá buscaría Scott Bessent ahora es tener, lo veis aquí, a ver si me deja de nuevo poner esto por aquí. Lo que buscaría quizá Scott Bessent es crecimiento en el primero, de crecimiento en el primero, de crecimiento más suave en el segundo y ya generar crecimientos sólidos pensando en el largo plazo. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Lo que parece es que el primer trimestre de este ejercicio sí que vamos a tener un susto en el crecimiento. Parece que en el primer trimestre de este año va a haber un susto importante en el crecimiento económico y que los inversores lo van a tener que meter en precio, que ya está ocurriendo. Y hasta qué punto eso va a generar distorsiones. Pero, y yéndonos a tema de mercados, lo más importante de todo esto es si este susto del crecimiento hay que planteárselo como algo estructural y como que va a desarrollar una tendencia bajista, cosa que yo tengo bastantes dudas y no estoy ahora mismo en esa sintonía, porque sigo pensando que lo más probable, pese a las intenciones de Scott Bessent, es ver ya crecimiento en el segundo trimestre, a no ser que venga un susto por otro lado. Y si hay un susto un crecimiento en el segundo semestre, lo más posible en términos de mercados es que ahora en el corto plazo pienso que si nos vamos a SP500, el SP500 se ha corregido, ¿no?, desde máximos históricos y ahora está tratando de ver si hay un rebote. Yo pienso que ahora desde este punto vamos a tener un rebote importante, luego a tener determinadas dudas y seguramente puede haber cierto crecimiento otra vez. El susto de verdad vendrá cuando sí que haya unas expectativas de recesión muy fuertes y cuando veamos a los spreads de crédito subiendo, cuando veamos a la liquidez neta bajando, y entonces ahí es donde viene la nube negra de verdad que nos descargará y nos dejará a todos empapados de agua. Ahí es donde vendrá de verdad. Mientras tanto, aprovechemos las circunstancias y empecemos a protegernos desde ya. Como comentaba en mi cuenta de X, siguiendo con todo este análisis, Fundstrat, Tom Lee, que es uno de los más alcistas de Wall Street, lo que dice es que Donald Trump terminará parando la espiral bajista del mercado en el corto plazo. Dice, ¿realmente va a ser aceptable la idea de que Alemania y China experimenten subidas masivas en la bolsa mientras que Estados Unidos no? Donald Trump no va a tolerar esto mira cómo ha iniciado su mandato en el S&P 500, en el Russell 2000, en Bitcoin. Fundstrat dice, va a hacer algo para que esto suba y que suba, ¿no? Todo está como unos zorros y Donald Trump no lo va a permitir. Eso dice Fundstrat, ¿no? Con este gráfico tan fabuloso que estamos viendo aquí en pantalla, ¿no? Y además, por eso yo pienso en ese rebote de corto plazo también, ¿no? Además, ya os comenté este informe de JP Morgan que dice que estamos en una situación de sobreventa y de sobrereacción desde la más fuerte desde el 2008, desde el 2009, desde la burbuja de las .com al final del pinchazo, y que esto generalmente ha traído rebotes importantes en la cotización. Creo que por ese motivo, lo que os decía antes de la estructura de mercado, pienso que como os decía antes, pienso que a la caída habrá un rebote, quizá un periodo de impasse, otro rebote mayor, y ahí sí que cuando haya dudas de verdad del crecimiento, caída. La otra posibilidad es que caída, de verdad se confirma que puede haber una recesión importante ahora y entonces sí que iniciamos la tendencia bajista, sobre todo si perdemos los 5.400 puntos en el S&P 500. Creo que esto es una zona clave para determinar si la caída es de corrección, que se puede buscar un 20% de corrección en el mercado bajista o no, ¿vale? O sea que yo creo que
Son análisis que tenemos que tener en cuenta. Y por poner la luz en el camino, que siempre hay que poner la luz en el camino, dentro de los mercados alcistas siempre hay correcciones. Y es verdad que esta ha sido muy acelerada, quizá la más acelerada de las últimas correcciones dentro de los mercados bajistas, pero entra por ahora dentro de la normalidad. Así que estemos tranquilos, esperemos confirmación, y si empezamos a tener data macro que va a la baja, entonces sí que confirmamos mercado bajista, pero mientras tanto el escenario central que planteo aquí seguirá vigente, que es estructura alcista. Así que muy pendientes de los próximos datos macroeconómicos, sobre todo el mercado laboral y sobre todo de las expectativas y cómo va el reajuste del déficit en Estados Unidos, porque eso nos va a decir en el punto en el que estamos. Y mientras tanto, ¿qué hacer como inversores? Protegernos. Ya sabéis que yo estoy con oro, estoy con plata, estoy fijando mis rentabilidades a largo plazo como en productos de Freedom 24 y en otro tipo de productos como letras del tesoro, etc. Apostemos por tendencias que pueden trazar recuperación ahora, como China con los estímulos, por ejemplo. Aprovechemos recuperación europea, quizá pueda ser interesante. Empecemos a mirar small caps y medium caps de Estados Unidos y las que estén más penalizadas y que hayan tenido muchos ajustes en el corto plazo. Se pueden hacer cosas, pero la acción parte desde ya. Y una de ellas, ya os la he dicho antes, que tenéis la descripción en el comentario fijado y en la descripción del vídeo, y os lo pasan por aquí también en directo. Así que espero que os haya gustado todo este análisis. ¿Estáis de acuerdo con Scott Bessent de tumbar ahora la economía para generar crecimiento a largo plazo? ¿Le saldrá bien el plan? ¿No le saldrá bien el plan? Ojo con todo esto. Así que muchísimas gracias a todos. Apoyad el vídeo con vuestro like, con vuestro comentario y suscribiéndose al canal. Y nos vemos en próximos análisis.